Un saludo, compañeros, y encantado de teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno, el canal de YouTube que solo grabamos por las noches. La historia del álbum Lightning to the Nations de Diamond Head, desde luego, es una historia para contar. Como disco de debut no tendrá tantos ejemplares vendidos como el primero de Van Halen o el de Guns N' Roses. Sin embargo, su influencia en el mundo del rock y del metal ha sido bestial. Hace un par de días veíamos una comparativa con algunos de los riffs de Lightning to the Nations comparados a los del Kill 'Em All de Metallica. No en vano, los americanos siempre han sido muy fans de Diamond Head, y Lars Ulrich, como decían, en esos primeros tiempos de Metallica era una mezcla de Diamond Head y de Motorhead, con un montón de canciones en directo que solían tocar y que al final pues acabaron grabando en uno de sus EPs. En este vídeo vamos a aprender los datos, las anécdotas de cómo fue esa grabación de este Lightning to the Nations, un disco grabado por 4 chavales de apenas 19 años que evidentemente no sabían la influencia que iban a tener en el futuro y que no tenían presupuesto más que para grabar una semana de estudio o para enviar el disco pues con una carátula blanca con 4 firmas. Ni siquiera aparecía título, este Lightning to the Nations se llamó así porque era la primera canción que aparecía en el disco. Y como digo, pues tener esa influencia no solo en Metallica, ¿no?, sino en la música que se ha hecho décadas después. Vamos a verlo. Aunque el disco fue publicado en 1980, hay que decir que el origen de la banda se remonta a 1976, cuando su líder y guitarrista Brian Tyler pues contaba tan solo con 16 años. Podríamos decir que su estilo, aunque luego evidentemente sería encuadrado en esa New Wave of British Heavy Metal, pues era una mezcla de Black Sabbath, no hay más que escuchar ese riff, por ejemplo, de Am I Evil, y también de Led Zeppelin, ¿no? Cuando escuchamos a su cantante Sin Harris nos puede recordar bastante a esos giros característicos de Robert Plant. Si algo tenían en común muchas de estas bandas de la entonces llamada New Wave of British Heavy Metal, eran, por un lado, la juventud de sus miembros y por otra esa, digamos, filosofía punk del háztelo tú mismo. Es decir, había muy pocos medios para hacer las cosas y todavía por las grandes discográficas al principio no contaban con ellos. En el caso de Diamond Head, pues nada más evidente que el hecho de que la madre del cantante Sin Harris, Linda Harris, era la manager del grupo. Es decir, era algo muy familiar y de ahí vendría un poco dado todo, ¿no? Dado esa falta de medios que haría pues que este disco pues no tuviera esos medios para llegar a un público mayor. El problema fue que en aquel momento bandas como Iron Maiden y Saxon estaban empezando ya a tener contratos discográficos, algo que a Diamond Head se le resistía bastante, ¿no? Llevaba tiempo sacando singles que, bueno, hacían algo de ruido a la prensa, pero que sin embargo no llegaban a cuajar a la hora de conseguir esos contratos discográficos. Es aquí donde aparece la figura de Red Fellows, el que para muchos fue el mecenas en esos primeros momentos de Diamond Head y que al menos pudo conseguir que sacaran este principio de su carrera adelante. Parece ser que era un conocido de su madre, no se sabe si había cierto idilio entre ellos, pero fue el único que pudo poner algo de dinero, que era entonces lo que necesitaba el grupo, ¿no? Y se le ocurrió la idea de que, ya que no había ninguna compañía discográfica grande que les fichara, todas les habían rechazado, pues firmar con una discográfica pequeñita, Happy Face, y mandar una especie de maqueta, ¿no?, que se convertiría al final en este disco Lightning to the Nations. Es por eso de lo precario de la presentación también que tiene, ya que en principio pues era prácticamente como hacer una maqueta. Puede parecer que Fellows era todo un magnate de la industria musical, pero todo lo contrario, no era más que un empresario que solía ir a los conciertos del grupo pues fumando un puro y con un largo abrigo. Era un empresario que tenía una empresa de cartón, un cartón que les vendría bien para esas 1000 copias que hicieron de primera tirada, para lo que podríamos llamar esa maqueta que luego se convertiría en un disco. Los temas se grabaron en un estudio de grabación a través de una casa discográfica pequeña como era Happy Face, y Fellows se encargó de hacer un contrato que era bastante nefasto para el grupo, ya que cedía durante un montón de años gran parte de los derechos de las canciones, algo que al grupo le costó un montón de tiempo después recuperar. Evidentemente el grupo, inexperto en un estudio, con esa falta de tiempo a la hora de poder grabar, pues dio con una producción bastante justita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cierto es que lo que hay ahí es pura dinamita estamos hablando de un primer disco de una banda, como digo, muy joven y con todos esos temas ahora emblemáticos de los que Metallica pues sacó mucho partido, ¿no?, utilizando como versiones en sus conciertos y como después sabréis grabándolo, ¿no? Comentaba Brian Tyler que el tema Am I Evil, que seguramente es su tema más representativo, pues lo grabó en su dormitorio, lo compuso, y cuando su cantante vio lo tétrico que sonaba con ese sonido tan a lo Black Sabbath, pues dijo hay que poner una letra que pegue con esto. De ahí se le ocurrió lo de mi madre era una bruja y al final acabó ardiendo, ¿no? Digamos que era un tema que para la época era bastante duro. El resto de temas pues tiene toda esa energía característica de la New Wave of British Heavy Metal que, como veíamos en ese vídeo en La Huella Guitar, pues tanto influencia Metallica, sobre todo en ese disco Kill 'Em All, hasta que de alguna manera pues Metallica empezara a despegar y ya en ese Ride the Lightning sentar las bases de lo que sería después el thrash metal. Aunque las críticas en la prensa
prensa eran bastante positivas. Evidentemente, la forma en la que el disco estaba presentado, su sonido, pues distaba mucho de esa profesionalidad que otros grupos sí tuvieron y que lograron pues firmar con grandes casas discográficas. Si algo pudo cambiar el futuro de Diamond Head fue una pequeña serie de conciertos con AC/DC. Al final hicieron un par de conciertos solo. Parece ser que el manager de estos, o al menos de la compañía, se pasó por el camerino para hablar con Diamond Head, interesándose un poco por su carrera, por quién les estaba llevando de manager, y aquí pudo cambiar todo, y al final no saben qué es lo que sucedió, no debieron convencerles mucho, ya que al final los que acabaron esta gira AC/DC fueron Def Leppard, que como sabéis fue uno de los grupos que se hizo más enormes, desde los grupos que aparecieron dentro de esta New Wave o British Heavy Metal. Son varios los factores que hicieron que la banda pues nunca llegara a despegar como lo hicieron otras bandas de este estilo y corriente, ¿no? Cuando grabaron su tercer disco, en el segundo Broad Time, incluyeron también temas de este Lightning to the Nations, pero al grabar ese Canterbury, su tercer álbum, intentaron tocar más palos, digamos, abrirse a estilos algo distintos, acercarse a ese estilo, por ejemplo, de bandas como Queen, ¿no? Donde podían combinar diferentes formas de ver la música, y no tuvieron nada de éxito, no solo por el cambio estilístico, sino, por ejemplo, porque muchas de las tiradas que hacían de los discos, pues estas las devolvía a la gente porque no se podían escuchar, el disco saltaba, ¿no? Un fallo en la producción pues hizo que prácticamente el disco, como digo, se devolviera muchas veces a las tiendas, lo cual se suma a ese, digamos, tanda de mala gestión, ¿no? De poca producción que el grupo tuvo y que desde luego pues no les pudo equiparar a otras bandas de igual calibre. Recordaba con algo de ironía, me imagino, su guitarrista Brian Tyler, como su amigo de California, Lars Ulrich, le mandó por aquellos tiempos una carta en la que le decía pues que acaba de formar una banda, que estaban haciendo canciones, y le preguntaba que qué tal le iba a Diamond Head, ¿no? Que se habían conseguido ya contrato discográfico. Poco sabían los dos de que sus caminos iban a seguir caminos totalmente opuestos, ¿no? En el caso de Diamond Head, pues esa, digamos, lucha por el contrato discográfico no llegaría hasta muy tarde y evidentemente su momento se pasaría. Y en el caso de Metallica, pues serían la banda más grande del metal, en parte gracias a esa influencia que tuvo Diamond Head en ellos, ¿no? Si no hubiera sido por Lars Ulrich y por Metallica descubriéndonos pues todas esas grandes canciones, seguramente hubiera sido un grupo para siempre desconocido, ¿no? Dice Brian Tyler que le estará, por supuesto, agradecido siempre, ya que gracias a Lars Ulrich y a los chicos de Metallica, pues pudo prácticamente dejar de trabajar y comprarse una gran casa, gracias a todos los derechos de las canciones. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.